Buenas tardes, hablábamos ayer de la tumba de la Virgen en el Valle del Cedrón de Jerusalén. Pues a 2 tiros de piedra de allí se encuentra el lugar donde se desarrolla el episodio que la gubia del genial Salcillo eleva allá por el siglo XVIII en obra cumbre, la oración en el huerto de Getsemaní. La oración en el huerto de Getsemaní es uno de los 8 pasos realizados por el imaginero murciano para la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno de Murcia, junto con la Última Cena, el Prendimiento, Jesús en la Columna, la Verónica, la Caída San Juan y la Dolorosa. Acompañan al titular de la cofradía cada mañana de Viernes Santo en su recorrido procesional por esta hermosa ciudad del sureste. ¿Qué recoge este paso procesional que nos ocupa? Pues la escena de los 3 evangelistas sinópticos que dicen que cuando tras la última cena Jesús se retira a orar al huerto de los olivos, sufre angustia al conocer su destino y, disponiéndose a obedecer al Padre, un ángel desciende y le conforta. Es el ángel que la tradición denomina Egudiel, aquel que conforta. Pues bien, vamos a tratar de detenernos, de contemplar con toda devoción, pero también con todo el asombro, dejándonos extasiar por una experiencia estética, esta imagen que no ha dejado de recibir elogios desde que el murciano la concibiera. A mediados del siglo XVIII, la Cofradía de Jesús sufrió una renovación en la que pasó a ser mayordomo de la misma don Joaquín Riquelme y Togores, señor de Guadalupe. El padre de aquel otro Riquelme, Gesualdo, para quien hiciera posteriormente el famosísimo Belén, también Salcillo. Pues bien, siendo don Joaquín Riquelme y Togores mayordomo de la Cofradía de Jesús en Murcia, hace el encargo a Salcillo del paso de la oración en el huerto, en 1754, al mismo tiempo que el de la caída. Es una necesidad, toda vez que la cofradía ya contaba con un paso de la oración en el huerto totalmente distinto, con las figuras de los apóstoles de vestir. En esta de Salcillo tan solo lo será la figura del Redentor. En aquel todas las figuras eran de vestir, y con ocasión de los estragos que hizo la riada de San Calisto en el año 1651 en la capital murciana, la capilla de Jesús, entonces capilla, posteriormente su sede sería en la actual iglesia, museo hoy de Salcillo, decíamos que la capilla quedó anegada que llegaba el agua hasta unos 12 palmos de alto. Causó necesariamente destrozos en los pasos procesionales que custodiaba el templo y surgió la necesidad de sustituir las figuras de vestir por verdaderas tallas. El encargo se le hizo, como hemos dicho, en 1754 a el genial Salcillo, un escultor ciertamente muy trabajador, con una moral del trabajo encomiable. Se le atribuyen miles de obras a él y a su taller. Disponía de oficiales, de aprendices. Sí es cierto que tenía multitud de colaboradores, pero él era el supervisor y el primero
que se ponía manos a la gubia. Enteramente de él es este paso procesional, no podía ser de ningún discípulo vista su elevada calidad, y tenemos que decir que se le encarga a él, era un escultor de mucho prestigio en la ciudad. Allí había sido nombrado escultor oficial por la municipalidad, por el concejo, y también la Inquisición le designó censor de obras de arte. Con el advenimiento de los Borbones, el gusto se había cambiado del barroco español, que tanto nos caracteriza por ese realismo tan nuestro que ha dado a la pintura y a la escultura, había sido cambiado a un gusto más artificioso. Es el gusto procedente de Francia y que posteriormente se establecería con el nombre de rococó. Pues bien, en este tránsito es donde se desarrolla el genio de Salzillo, un artista, un escultor, hijo de escultor de Nicolás Salzillo, de origen napolitano, pues decíamos un escultor que parte del realismo propio del barroco y acaba en el naturalismo, sin adentrarse en mayores artificios como ocurriría con posterioridad a él. Sin embargo, es un hombre que iba a dejar su impronta, es el gran escultor de los finales del barroco en todo el arte cristiano posterior. Hablamos aquí de la perla de Salzillo, de la mejor de todas sus obras, así se ha dicho, una obra que fue encargo para la Cofradía de Jesús Nazareno de Murcia y que supone también una revolución en la composición, como vamos a ver a continuación. Antes de ello, vamos a decir que se trata de una talla en madera de ciprés, un árbol que no casa muy bien con el gusto y el trabajo del escultor. ¿Por qué? Pues porque tiene numerosas vetas, muchos nudos, es además de dimensiones limitadas, vista el grosor que puede alcanzar de diámetro un ciprés, y la madera tiene cambios de color. No le importaba esto a Salzillo porque generalmente acudía a recubrir la madera con yeso y con escayola, y en muchas ocasiones incluso impregnaba tela, la entelaba la propia madera tallada y sobre estas telas aplicaba una finísima capa de estuco. En cuanto a la policromía, también se ha destacado mucho el encarnamiento de las carnaciones de las figuras, muy bellísimos, consigue un tinte muy natural, tanto en los rostros, en las manos, como en el torso maravilloso del ángel, y en el estofado, donde se revela como un auténtico maestro. Estofar las telas, las vestiduras de las imágenes. ¿Qué es esto? Pues básicamente es aplicar láminas de oro sobre el vestido de la escultura. Posteriormente, una vez seco, se raspa con un garfio quedando al descubierto el oro que subyace y se elabora, se crea el dibujo querido por el escultor. En este paso también se revela, tanto en la túnica nazarena del maestro como en la túnica del ángel, que por cierto lleva los colores de la cofradía para la que fue encargado el paso, se revela la maestría de Salzillo. Son figuras en actitudes muy elegantes. Sus cabezas no están plantadas sobre un cuello erecto, sino que es un cuello ligeramente inclinado a la derecha, a la izquierda, con tal de evitar todo rigor en el paso y darle movilidad.
el gran virtuosismo de Salcillo en las manos ayuda también a lograr ese movimiento que se quiere. En cuanto a la composición, decíamos que supone un hito. ¿Por qué? Pues porque cuando a Salcillo se le encomienda elaborar este paso, él no trata de sustituirlo, trata de crear algo nuevo, un espacio nuevo. Sobre una especie de cerrillo coloca la imagen del Redentor confortado por el ángel Egudiel. A su alrededor dispone las figuras de los 3 apóstoles que el Señor seleccionaba en los momentos decisivos. Siempre eran los mismos: San Pedro, el príncipe de los apóstoles; San Juan, el discípulo amado; y Santiago el mayor, el hijo de los Zebedeo. Como decíamos ayer, fue el primero de los apóstoles en recibir el martirio. Lo sitúa en 2 grupos, no en un único grupo. Si en los pasos procesionales de la oración anteriores a este, generalmente aparecía el Señor en actitud orante, rodeado de los discípulos dormidos, el ángel ni siquiera aparecía. Esto es una novedad muy de Salcillo, introducir en esta escena de la oración al ángel. Sí que existía en otras representaciones plásticas, en la pintura, pero en la escultura no. Y decíamos que antes la escultura referente a la oración del huerto estaba constituida por un bloque monolítico o cuasi monolítico: el Señor en actitud orante y los discípulos. Ahora el genial Salcillo crea 2 ámbitos totalmente distintos, 2 grupos. Por un lado está el grupo que forman los 3 apóstoles, nada tiene que ver aparentemente con el núcleo central del paso, y por otro lado el núcleo central del paso que le preside el Señor, aunque todo el protagonismo se lo lleva el ángel que le conforta, que tímidamente con su mano izquierda acaricia su hombro como quien acaricia terciopelo. ¿Por qué el protagonismo del ángel? Pues para dar altura al paso procesional y elevar la significación del momento. Si el protagonismo se lo lleva el ángel confortador, se pone más en evidencia el hundimiento de Jesús. Un Jesús abatido al que hay que buscar. El mensaje está ya lanzado y obtenido. Es más fácil significar el hundimiento del Señor colocando a un ángel que se lleve la atención para descender luego a la realidad de un hombre en pura angustia ante el destino del que no es dueño. El ángel, desde luego, ha sido una figura alabada constantemente, no es para menos. Se trata una obra que es, pues eso, un patrimonio de la cristiandad, del patrimonio religioso. Tenemos que decir que es el mascarón de proa de la civilización occidental, además de la nave de la Iglesia. El arte encuentra en el patrimonio religioso una de sus máximas expresiones y es el rostro de la civilización occidental. Mucho tiene que cambiar el panorama para que no dé noticia del cristianismo el arte que quede en la tierra. Es un ángel mancebo
que es también una novedad. Mancebo porque es enviado a auxiliar, se le envía con un cometido de confortar a su Señor. Un ángel de una sensualidad evidente, con la mitad del cuerpo desnudo, que recuerda mucho las iconografías del San Sebastián. Es un ángel, sin embargo, que toda esa sensualidad del cuerpo la pierde por la indeterminación sexual del rostro. Es un rostro candoroso, andrógino, en el que los elementos, los rasgos femeninos vienen a modelar, a moldurar los masculinos. Un ángel de una belleza extrema, con el sexo de los ángeles. Es una idealización, una forma que tuvo Salzillo de huir del realismo al naturalismo mediante la idealización de este ángel. Mucha delicadeza. Y se ha destacado también el parecido que tiene el rostro del ángel con uno de los sayones con uno de los sayones de la caída, el otro paso que se le encarga al tiempo que la oración en el huerto. Muy parecidas las facciones, ciertamente se han suavizado en extremo en este ángel, lo que se ha hecho también por medio de la luminosidad que se le da a la cara del ángel a través de casaciones transparentes que hace el escultor en la misma. Pero los rasgos son evidentemente los mismos que los del sayón. Por tanto, hay un modelo al que recurre Salzillo y le tiene cerca de sí. Él luego lo interpreta, pero parece ser que no es fruto de su mente este ángel, de esa expresión tan candorosa, con esa delicadeza tan resaltada por todo el mundo. En cuanto al rostro del Cristo, es un rostro de plena angustia. El tono oliváceo de la faz de Cristo resalta ese momento dramático. No eran pasos los de Salzillo de un exacerbado dramatismo, pero aquí en lo que es la cabeza del Cristo sí lo consigue. Aquí hay un realismo muy extremado, como requería la situación, el episodio que se está representando. A diferencia del Cristo del paso de la caída, que se encargó cuando la oración, el Cristo de la oración sí tiene tallada su cabellera. En el del Cristo de la caída no, porque uno de los sayones agarra un mechón de la melena postiza del Cristo para hacer el gesto más teatral y más escenográfico. En cuanto a el profundo significado simbólico que tiene este cambio que hace en la estampa de la caída Salzillo, de lograr dos grupos, uno el de los apóstoles y otro el del Señor y el ángel confortador, tenemos que analizarlos apartadamente. El grupo de los apóstoles está dispuesto soberanamente, de forma que como paso procesional pueda ser contemplado desde los distintos ángulos. Son tres apóstoles durmientes, como nos dicen los pasajes del Evangelio, con un sueño distinto cada uno. Alguien ha hablado de que Salzillo hace un estudio psicológico del sueño.
aquí en la figura de los tres apóstoles. San Juan duerme acomodado, acomoda su cabeza sobre un brazo extendido. Santiago lo reposa descuidadamente, da incluso la sensación de aplomo su cuerpo. Y San Pedro duerme en alerta, en actitud de alerta. Hay una duermevela, no un sueño. Y de hecho se está sujetando la espada con la mano. Decíamos que había un estudio psicológico del sueño en relación con las edades, porque alguien ha planteado también que se trata de una representación de las edades del hombre. San Pedro sería el personaje anciano, el maduro le correspondería a Santiago, apóstol, y el joven sería el discípulo amado, San Juan. Pero hay un tratamiento individualizado en cada uno de los personajes, en cada uno de los discípulos. Igual que hay un tratamiento diferenciado en cuanto al binomio central del Señor y el ángel. Están ambos sobre un promontorio para el lugar una cierta elevación que dé consistencia a lo que es un paso procesional. Y del ángel se ha destacado también la hermosura de la policromía de las alas. No son unas alas blancas sin más, sino que tienen su colorido y logrado con sumo gusto, hecho con sumo gusto. Es un paso que tiene una estructura piramidal, cuyos ejes confluyen en el dedo índice de Egudiel, del ángel confortador, y está considerado el ángel como un paradigma de la belleza salcillesca. Hay una leyenda en relación con este paso, siempre surgen leyendas, la mente del recreador no da ocasión a imaginaciones, que siendo popular la recoge Díaz Casou en su Pasión murciana. Nos dice este autor que, estando Salcillo en su domicilio en la calle Vinadel, un pobre llamó a su puerta. ¿Quién es? Un pobre que no es de esta tierra y que busca pasar la noche. No era la primera ocasión que el escultor acogía a algún menesteroso en su casa. Eso está documentado. Él tenía una especie de pajera que podía incomunicar con el resto de la vivienda y allí hospedaba con cierta frecuencia a alguien que demandaba hospedaje. Pues bien, allí dejó al pobre, al que había abierto la puerta, y le llevó pan, agua y un candelero. Se subió a sus aposentos, bajó de buena mañana y había estado, cuando llamaron a la puerta, rompiéndose la sesera en la elaboración de un boceto para la oración en el huerto. Un boceto que de ninguna manera le salía. Salcillo siempre dijo que él no hizo ningún boceto, que no recordaba haber hecho ningún boceto de este grupo escultórico. Pero bueno, la leyenda sí lo entiende. Le habían encargado la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno un boceto de la oración en el huerto que iba a realizar, y estaba él trabajando sobre ello en su casa. Como quiera que no le salía, decidió abandonar hasta el día de mañana, y en esto que oyó que llamaban a la puerta, era un pobre, le abrió, le suministró comida, el pan, el agua y una velita de sebo, y le dejó allí en la pajera en la que él habitualmente, con cierta frecuencia, acogía a gente menesterosa.
a pordioseros, los que pedían por Dios. Era un hombre de una fe muy viva, un hombre muy piadoso, Salcillo, y le acogió como el Señor dispone, haciendo caso al precepto de caridad que a todos los cristianos nos interpela. Pues bien, levantado por la mañana, se fue derecho a comprobar el boceto y iba dispuesto a retomarle y, oh sorpresa, que se le encuentra hecho todo él. Va corriendo, dudando ya de su propia integridad física, a el lugar donde estaba el hospedado, y el hospedado había desaparecido, ni estaba allí, ni se sabía por dónde había desaparecido. Se encontraba allí el pan, el agua, la vela, pero la persona había desaparecido y el boceto estaba hecho. Oyó en esto tocar la campana a la primera misa de las capuchinas, él se serenó, comprendió que había recibido ayuda divina y, tras escuchar misa, se dirigió a la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno con el boceto solicitado del paso que le habían encomendado realizar. Así lo dice la leyenda, pero no hay que recurrir tanto a la leyenda. Hay que confiar en la capacidad de este hombre que se había revelado genial ya en otras esculturas. El propio San Juan del Museo Salcillo de la Cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno no le anda la zaga, y nunca mejor dicho, no le anda porque es una imagen, una escultura que anda realmente, le procesionan y parece que va andando. Tal es el giro de la serpentina esa. No le anda la zaga el San Juan al ángel. Ahora bien, el ángel tiene todo un halo de misterio que ha despertado siempre sensaciones en todo aquel que le ha mirado. Entre otras, en la novela El obispo leproso, de uno de mis escritores preferidos, injustamente olvidado cuando es grande como pocos, Gabriel Miró, el alicantino de la generación de 1914, con una prosa lírica que no se encuentra porque es muy difícil de lograrla. Son poemas en prosa, aun cuando él es un consumado novelista. Pues en esta obra, El obispo leproso, lo que hace Gabriel Miró es trasladar a la boca de sus personajes lo que es su propio sentimiento respecto a la obra de Salcillo y mostrar así su admiración por el imaginero. En el capítulo 3 de la novela del obispo leproso, que es la continuación de nuestro padre San Daniel, dice en el capítulo 3, el deán de Oleza. Oleza no es sino el nombre figurado de Orihuela, donde estudió en Santo Domingo Gabriel Miró. Allí él pudo dejarse seducir por las procesiones y por la belleza de esa localidad y fruto de ello muchas de sus novelas las sitúa en Oleza, que es, como hemos dicho, la Real Orihuela de Alicante. Pues el deán de Oleza en esta novela lee una carta de un beneficiado de Murcia, porque está alarmado este señor ante la noticia de que María Fulgencia, una devota, una mujer muy piadosa, se halla fascinada y enamorada de la imagen del ángel de Salcillo y quería comprarla a toda costa. ¿Qué le dice en esa carta? Esa talla, le dije a la señora, es magnífica. Si yo fuese obispo de Murcia, reclamaría el ángel para mi palacio. Empresa imposible. Y sin embargo, un obispo en su diócesis es, si puede, mucho más que esa señorita devota en su casa.
Bien sé que esa imagen del ángel es la que debemos amar entre todas las imágenes de todos los ángeles. Entre todas las imágenes de todos los ángeles, en opinión de este escritor admirable, Gabriel Miró. Y continúa, renglones seguidos. Dice, bien sé que esa imagen es la que debemos amar entre las de todos los ángeles. Los que entienden de belleza dicen que el imaginero tuvo inspiración divina labrando un cuerpo hermoso que no fuese de hombre ni de mujer. No participa de nosotros y pertenece a todos nosotros. Nos pertenece más a los murcianos por aparecerse junto a una palmera. No quiso un ángel con espada, con laúd, con rosas, no un ángel de ímpetu, ni de suavidad, ni de gloria. Ángel fácil, de buena vida, nos dejó el ángel más nuestro, y el que estuvo más cerca del dolor humano de Dios, el ángel que descendió al huerto lleno de luna para confortar al Señor en la noche de sus angustias. Ángel de los dolores. Lord Wellington pretendió como usted llevárselo, ofreció 2 millones y otro ángel igual y nuevo, y quedóse sin ángel. No hay ángel igual que le sustituya. Tampoco hay quien os sustituya a vosotros. Mañana, aquí os quiero, no busquéis testaferros ni intermediarios. Os quiero mucho, amigos.